Lo único que puedo ofrecerte es que quizás un día una célula que solía ser yo se convertirá en parte de un árbol. Y una célula que solía ser tú se convertirá en un pájaro. Descansarás por un momento en esas ramas y cantarás una canción. Y no seré exactamente yo, y no serás exactamente tú, pero estaremos encontrándonos por un momento. Descansarás en ese árbol y estaremos juntas de nuevo, de una manera extraña. Manual de construcción. De construcción. Hola Leireipas, ¿qué tal estás? Hola Naya Carlos, cada vez más musical esto, ¿eh? Pues la verdad es que no sé en qué mood estoy, porque es que estaba convencida de que la gente no quiere escuchar nada sobre la muerte, entonces estoy un poco inquieta. Ya, yo tampoco sé muy bien en qué mood estoy hoy. He dormido mucho, pero estoy un poco... Ya, yo poco, me pasas la mitad. Nos compensamos. Hay que hacer la redistribución del sueño. Efectivamente, aquí comunistas para dormir y todo. En fin, he tenido que convencer fuertemente a Leire de que estuviera este episodio, porque no entendía por qué no quería hacerlo cuando es su tema totalmente. Decía que no os iban a interesar, pero a ver, es que tú misma, Leire, si no fueras componente de este podcast y tuvieras que escuchar este podcast, ¿a qué episodio presionarías? Al de la muerte. Clic. Cuando te dije eso ya te convencí, ¿no? Claro, es que tampoco es que sea mi imperio romano, pero sí que es verdad que soy lo suficientemente gótica como para que sea una cosa a la que piense por encima de lo que es necesario, la verdad. Pero claro, es que yo pensando, es que no sé si hay alguien que vaya a decir, me apetece muchísimo escuchar esto hoy, ¿sabes? Entonces estaba un poco inquieta. De hecho, estoy haciendo un poco el episodio para ver si la gente le da like. En plan, Nos escucha. Porque Venga, tengo chiquis. bastante curiosidad. Contentada Leire y mandándonos mensajes diciéndonos qué habéis sentido al ver que este era el tema de la semana. Ya tengo intriga yo también. Ya. Que a ver, convencí a Leire, pero es cierto que yo no estaba del todo cómoda con este episodio tampoco. Por eso quería hacer un aviso a navegantes inicial, porque ninguna de las dos hemos vivido una muerte cercana ni traumática, lo que nos hace sentirnos un poco impostoras. Total, que es que creo que otras veces también hablamos de otros temas que no construyen tanto nuestra identidad, pero es cierto que también cuando estás con alguien al lado afectado por la muerte como directamente es como que siempre tienes como esa sensación, ¿no? Como de impotencia. Ya, esa era un poco mi visión también, pero es que el otro día, escuchando una entrevista a una chica que estaba escribiendo un libro sobre la muerte y la enfermedad de su madre, contaba que había pasado por muchísima bibliografía para ello y que había habido momentos en los que se había sentido como bastante experta en la muerte, ¿no? Y decía que había asumido bien la muerte de su madre, a pesar obviamente de la pena, y que creía que sabía racionalizarla y gestionarla. Pero en medio de ese proceso de escritura, asesinaron a su mejor amigo y todo lo que pensaba sobre la muerte se desvaneció. Y se dio cuenta de que nada de lo que había aprendido le servía en esta ocasión y que cada muerte es totalmente distinta y ya solo le quedaba dejarse ante la humildad de esta nueva muerte. Ya, total, como que cada muerte es un proceso nuevo y diferente para el que sientes que es que no tienes herramientas. Eso es, entonces a mí me impactó porque pensé, joder, ¿qué vamos a hacer tú y yo entonces, no? Pero creo que solo podemos hacer, pues eso, intentar hablarlo desde la humildad y la curiosidad. Claro, es que como otros temas, pues vamos a hablarlo desde fuera. Y también para acotar, hemos pensado más en la muerte en abstracto, o sea, como separada de la idea de violencia, que es algo que yo también pienso mucho, ¿no? Como que es un privilegio y también menos mal el poner la muerte en un espacio como filosófico, lejano y existencialista. O sea, cuando lo estás viviendo como parte de un ciclo de violencia donde estás inscrita, lo sientes muy diferente. Total. O sea, si mañana empezasen a caer bombas, creo que yo no diría que me interesa la muerte porque ya no la asociaría con el ciclo de la vida, el existencialismo, sino mucho más con la supervivencia. O sea, creo que hablar del sentido de la vida y de la aceptación de la muerte es mucho más fácil cuando, uno, no te la atraviesa de manera traumática, que es lo que decimos, y dos, asocias la muerte mucho más a situaciones no tan desesperadas, ¿no? Como la enfermedad o la vejez, donde sabes que será lo posible para cuidar de ti y de la gente que te rodea. Si ves en un contexto de hambruna, guerra o violencia sistémica, pues es que, claro, la muerte se vive desde otro espacio, mucho más rabioso y más injusto. Ya, que haya gente interesada en que se den esas muertes, ¿no? Por cosas tan ridículas como, por ejemplo, hacer negocio con ello. En fin, que a mí me preocupaba mucho dejar esto claro antes de empezar. Muchos temas
que hablamos lo hacemos desde el privilegio, como decías antes, y no hacemos estas advertencias iniciales. Pero es que en este episodio, no sé, a mí se me hacía un poco bola, especialmente. Así que bueno, vamos ya allá, nos hemos quedado tranquilas. Así que volvemos al texto. Leire, ¿qué es esto que me has leído? Pues tía, como se nota que este año he leído poquísimo, porque traigo una cosa que he leído en Instagram y ahora he traído esto, que es una cosa que la he leído como si fuera un poema, pero que en verdad es solo el final de un vídeo de YouTube. Apoyándose entre las del gremio de las youtubers, ¿eh? Te dieron el texto en el sindicato de youtubers. Por mí, por todas mis compañeras. Pues el canal en concreto es No Nonsense Spirituality, que es de Britt Harley y ha sido básicamente mi mayor descubrimiento del año pasado. Es un canal de una tía que era mormona y se fue a estudiar teología, pero en el seminario como que perdió la fe y cayó una pedazo de depresión existencial tipo ¿qué sentido tiene ahora todo? Wow. No, creo que no me habías contado el detalle de que era mormona. Claro, es que es interesantísimo. Ahora se dedica como a eso, a ser terapeuta existencial y acompañar a la gente en procesos de nihilismo profundo, deep. A mí esto me fascina porque no sabía que había gente como especializada en esto, ¿no? Y yo contándoles cosas raras, como dices tú, a mis psicólogos, cuando podía haber ido a una persona que literal fuera experta en buscar el sentido a la vida. Qué ganas tengo de que vayas a una psicóloga y te diga, tú no me necesitas a mí, tú necesitas a una teóloga. Claro, es que esto no lo sabes, pero es que a uno de mis psicólogos le dije, mira, es que no sé si tengo que estar aquí, en una iglesia o hablando con un filósofo. Pero bueno, en fin. Entonces, claro, me encuentro a esta tía que es terapeuta existencial, exmormona y teóloga y pienso, es que no me puede interesar más. Me acuerdo de la primera vez que me hablaste de ella, que estábamos paseando y de repente de la nada me dices, no, ya me gustaría ser teóloga. Y yo como, bueno, venga, recibamos la nueva obsesión. Claro, es que no es tan nueva en verdad, porque yo cuando estaba mirando carreras veía teología y claro, yo que vengo de hippies pensaba que era algo rollo antropología y religión comparada, que es algo que yo habría querido estudiar total, porque es que a mí me inquieta mucho el ser humano, ¿no? En plan, el por qué y para qué existir. Pero claro, luego menudo chasco cuando vi que era para meterse a cura. O sea, qué bajón. Pues yo me meto al mundo del arte que habla de lo mismo, pero no tiene pretensión de ciencia y ya está. En fin, que encontrar a Britt, la teóloga atea, como lo voy a mencionar muchas veces en este podcast, ha sido uno de mis hitos del año, porque hacía tiempo como que no conectaba con algo como tan profundo y tan real en plataformas. ¿Dirías que la teóloga atea es tu misa? ¿Es tu forma de ir a misa? ¿Es clicar en el canal de esta chica? Pues, a ver, no me atrevería, evidentemente, pero sí que es verdad que veo sus vídeos de una manera como muy diferente a la que veo cualquier contenido en internet. O sea que sí que es tu misa. A ver, no es que sea mi misa, ¿eh? Lo que pasa es que me da como a veces como hasta miedo, tía, como entrar en los vídeos, como que me preocupa, como que me generen sentimientos de nihilismo y espirales de sentido, en plan, no sé por dónde me va a salir, ¿sabes? Cosa que en internet haces como, bah, todo es lo mismo, nada me llama la atención, nada me dice nada. Pero es que, claro, luego me puede inquietar, pero me recoge como increíble, ¿no? Como con dulzura y sin dar ninguna respuesta tampoco. Justo como lo del texto del principio que leía, que no te alimenta la esperanza a trascender a la muerte, pero a la vez, de manera extraña, como que te deja tranquila. Tal cual. Me ha parecido un texto muy bonito, como circular, ¿no? De visión general de la circunstancia de la vida. Como que da un poco de perspectiva de qué es la existencia. Es que no sé, Leire, me he dado cuenta de que, una vez más, este episodio se puede resumir, como en casi todos, en este es un problema de narrativa o de relato. Me explico. Esta cosa humana de tener que dar sentido a todo nos lleva a intentar dar sentido a la muerte, ¿no? Hay que someter a los vivos a una lógica para tranquilizarnos, poder vivir simplemente. Pero claro, la única lógica de la muerte es la de la naturaleza, la del ciclo. Es una lógica que mata mucho el ego humano, porque nos hace ser conscientes de que solo somos parte de un todo, que no somos especiales al resto de la naturaleza y que formamos parte de algo más grande. Y es raro que nos montemos pajas con esto, porque realmente es algo que ya sabemos y aprendemos e incluso entrenamos constantemente, ¿no? Porque si no son humanos, vemos morirse a mascotas, a plantas, pero no queremos darnos cuenta. La necesidad de darle una profundidad y un relato que vaya más allá no nos lo permite. Lo veo un poco como cuando estás en una relación ignorando las red flags y tú ahí autojustificándote y autojustificando a la otra persona para no aceptar lo inevitable. Claro, es que qué interesante. Como que creo que hay algo muy reconciliable entre las lógicas que operan nuestro día a día y a la vez la idea de la muerte en sí misma, ¿no? Pienso mucho en esto como cuando tienes a un encontronazo con la muerte, que te das cuenta como que es eso, que no puedes como reconciliarla bien. Rollo, de pronto, de golpe, el padre de tu compañero de trabajo se muere y te quedas como haciendo su parte, ¿no? Ese trabajo de pronto se ve como tan ridículo, todo parece como tan innecesario. Creo que si tuviéramos más presente la muerte, se colapsarían muchas de nuestras lógicas, ¿no? Las cosas que nos preocupan, las cosas que sostenemos, y por ello nos escondemos quizás un poco de ella, ¿no? Nos buscamos narrativas de trascendencia, tratamos de no pensar en ella, etc. Total. Es que ahora que me has dicho justo la palabra esconder, me has hecho pensar que este finde estaba haciendo así como un mini road trip de domingo
y estábamos pasando como por varios pueblos, ¿no? Entonces vi un tanatorio en un polígono y en el pueblo siguiente otra vez otro tanatorio en un polígono. Y entonces ahí me acordé que siempre pienso que me da mucha pena los tanatorios en polígonos. O sea, es como una de las cosas que más pena me dan. Y como que me parece muy desangelado, ¿no? No sé, yo estoy acostumbrada a que el tanatorio de mi pueblo está en el casco viejo y como más cercano. No es eso que dices de escondido, ¿no? Entonces te sientes como, en cierto modo, como recogido dentro de que forma parte de algo del pueblo, ¿no? La cuestión es que se lo dije a la persona con la que iba y me dijo que justo esos 2 tanatorios que habíamos visto antes estaban dentro del pueblo, pero que conforme habían ido pasando los años, cada vez se habían alejado más. Y esto me impactó porque no lo había pensado así. Hoy también a la mañana me ha escrito y me ha dicho... Naya, me acabo de dar cuenta de que, claro, es por eso, como por lo de alejarlo de la muerte, pero también es que es mucho más barato tener fuera de la ciudad que dentro, igual que los centros comerciales. En plan, es más barato tenerlo fuera que dentro. Wow, los centros comerciales y los tanatorios. Pero a la vez como... ¿Qué valor tienen como tan diferente, no tan simbólico cada uno? O sea, como que me parece muy simbólica esa idea de delegar la muerte a lo periférico. Como que al final vivimos en una sociedad que ve muy de espaldas la muerte, ¿no? Y quizás por eso es tan tabú. Como que el contacto con la muerte se ha ido como perdiendo, como dices tú, como se ha ido alejando de los centros. En parte por cosas buenas, yo qué sé. O sea, siento que la sanidad universal ayuda bastante a que estemos menos en contacto con la muerte. Se agradece. Universal, bueno, Estados Unidos. Bueno, Peña que tiene como dificultades para conseguir papeles, todas esas cosas, obvio, ¿no? Pero cuando pienso en la vida de mi abuela, o sea, básicamente como de ejemplo, ¿no? Veo que la muerte estaba mucho más presente. O sea, eso de vestir a los muertos en casa, normalizar mucho más el paso de la enfermedad, rollo, mi tío, se te morían los hijos y lo tenías como mucho más integrado. Incluso creo que tener que matar tus propios animales para comer te colocaba mucho ahí. Este verano estuve por primera vez esto es muy poco vegano, pero por primera vez estuve mientras mi abuelo estaba matando un pollo y como su tranquilidad y como cotidianidad me impactó muchísimo porque fue como, para mí fue un evento y me quedé como semanas pensando en eso y mi abuelo estaba tranquilísimo. Y mi prima pequeña, que suele hacerlo con él cada 2x3, estaba también súper relax. Claro, es como en plan, poco a poco hemos ido alejando como esta noción de la muerte y lo que implica incluso comer carne, ¿no? Como poco a poco de nuestra vida. O sea, los hospitales, los sanatorios, pero es que también los mataderos han ido como ocupando cada vez un espacio más periférico dentro de la ciudad, ¿no? O sea, puedes pasar por la ciudad y coger como carne de supermercado y no tienes ningún input de que eso ha sido como producido por la muerte ni mediante nada, ni siquiera como el input de que vas a morir, que es como muy mítico, ¿no? O sea, eso mantiene también mucho las lógicas cotidianas como para que no te plantees eso, que la muerte está ahí. Claro, es que lo que estabas diciendo de que cuando se muere un familiar de tu compañero de trabajo y entonces estás tú haciendo ese trabajo y entonces lo ves como muy ridículo, ¿no? Como que siento que la muerte nos saca mucho de las lógicas cotidianas y de repente todo deja de tener sentido. Entonces, alejar a la muerte del día a día hace que digas, bueno, claro, pues este sistema, ¿no? Estoy dentro, no Claro. necesito nada como que me despiste, ¿no? Como justo esos 3 edificios que has dicho, como que es así, ¿no? Como que alejamos la muerte mucho y creo que justo esto sí que se ve también la diferencia entre ruralidad y ciudad. No sé, me da la sensación, ¿no? Esto lo pensé mucho también leyendo el libro de nuestra amiga Andrea Fernández Plata, Jarroa, en el que cuenta la vida de su isla, que es la Illa de Arousa, en Pontevedra. Espero haberlo pronunciado bien. Andrea, por un lado, me encanta la relación que tiene con su territorio, ¿no? Porque ella, que es escritora, fotógrafa, estampadora, ha decidido montar un proyecto precioso, que es La Platanera, en su isla, y activarla desde ahí, que joder, como que siempre se da por hecho que este tipo de profesiones tienen que ocurrir en las capitales, y me parece que ella pues, es un referente de nuevas formas de hacer las cosas, me gusta mucho, ¿no? La cuestión es que en su libro me di cuenta de que la forma que tienen de convivir con la muerte es mucho más cercana y cotidiana. Y también hablando con Andrea en general, ¿no? Como que es algo que veo muy claro porque ella pues sí que es bastante su imperio romano la muerte y entonces hemos hablado con ella de este tema más de una vez. Entonces nos ha parecido buena idea pedirle un audio en el que intente transmitirnos un poco esta sensación de convivencia con la muerte. Y precisamente porque es una relación tan cotidiana para ella, tenía tantos ejemplos para contarnos que se nos hacía como muy complicado resumirlo en un audio corto, ¿no? Porque es algo tan grande el tema de la muerte en su territorio. Así que vamos a escuchar un par de ejemplos que nos ha dado Andrea. En la isla la forma de asumir la muerte es mantener a los muertos con vida, hablar de ellos, llevarles flores. Es raro que alguien ponga flores de plástico. Si estás vivo y tienes a un familiar en el cementerio, has de poner flores frescas. De hecho, la gente deja un hueco en la huerta para las flores del cementerio. Entonces tú ves ahí las patatas, las lechugas y luego un trozo con astromelias, dalias, siempre vivas, rosas, crisantemos, margaritas. Y algunas también en casa cultivan orquídeas y luego follaje para hacer el verde que arme el ramo.
Y en difuntos o en los aniversarios del muerto, si es reciente la muerte o es una persona muy joven la que fallece, hacen figuras con las flores, corazones o un ancla si el muerto era marinero. Y las vecinas se regalan esquejes, comparten flores, trucos para que crezcan mejor. Pienso también en el proceso de espera del crecimiento de la flor y de los cuidados del jardín como un tiempo natural, ¿no?, para acompañar al duelo, y el ritual de limpiar las lápidas. En difuntos está el cementerio, de hecho, toda la noche abierto y se ponen velas y es como un espacio de encuentro súper bonito y de memoria, ¿no? Y luego está la parte de la lembranza, los recuerdos, que generalmente va acompañada con el ritual de las comidas. Tapar tristeza con comida es algo que yo he vivido siempre en mi casa, ¿no? La comida como una forma de dar amor, alimentarte y hacer que rebase el plato como una forma de dar ese querer, darle al cuerpo también algo de consuelo. De hecho, recuerdo a día de hoy la sopa que nos hizo Pilar, una vecina de mis abuelos, cuando mi abuelo se murió y lo estábamos velando en casa. Y me acuerdo también, es que si lo pienso puedo sentir el sabor ácido de la cebolla y todo, del bocadillo que me pedí en La Ponte la noche que enterramos a mi abuelo. Y lo comí con mi padrino además, que tenía el nombre, el mote de uno del pueblo. Le habían dado al bocadillo. Y uno puede pensar qué sentido tiene llevar flores al cementerio o mantener todos estos cuidados, pero es que la muerte es para los vivos. Esto me lo dijo un día mi pareja y me pareció súper certero. La muerte sigue sucediendo tras la vida, ¿no? Es para los que nos quedamos aquí, recordando. Uf, qué bonito habla siempre Andrea, ¿no? Como esa capacidad que tiene de mirar y generar imágenes. Esa imagen de las flores siendo cultivadas para llevar a las tumbas junto a las hortalizas con las que alimentamos a los vivos. O sea, es que me parece preciosa. Total, siempre en lo de las imágenes de Andrea siempre me lo has repetido que te... Sí, es te como gusta una cantidad mucho. de imágenes. En su prosa se nota muchísimo, ¿no? Porque es como imagen, 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 imagen. Sí, muy poético. Como que integra mucho la parte cíclica de la vida que decíamos al principio, ¿no? Me quedo un poco con esa idea, ¿no? Como de aprender a cuidar, a nutrir aquello que es frágil, aquello que es finito, ¿no? Como es la vida humana. Es que, jope, me encanta cómo piensa eso Andrea, que es una sensibilidad como muy especial, ¿no? Quizás el criarse en una isla de 5 kilómetros como que te obliga mucho a fijarte en los detalles de las cosas y creo que por eso se nota mucho lo de las imágenes. Es que lo rural es un espacio que deja mucho más hueco en general, yo creo, que lo esencial. Sea el contacto con uno mismo, la creatividad, como en el caso del proyecto de Andrea, o igual incluso con la trascendencia, ¿no? O sea, yo también vengo de un pueblo de montaña que, como dijo la propia Andrea, que me encanta, es una isla rodeada de bosque. Es muy guay. Qué bonito. Sí, y pienso que en esos espacios, al estar más en contacto con la naturaleza, es mucho más difícil distraerse de la cualidad cíclica de la propia vida, ¿no? O sea, las flores nacen, crecen los corderos, la casa se llena de moscas, las hojas desaparecen en invierno. No sé, es como que siento que en la ciudad la muerte se lega a espacios como súper aislados, lo que decíamos de los polígonos, y no se mantiene como en la cotidianidad. Claro, claro. Es que los espacios rurales son lugares en los que hay más tiempo para que ocurra la muerte, ¿no? Escuchar a Andrea me ha hecho pensar también en lo que decías en el episodio de belleza, que me encantó, de que la belleza nos ayuda a transitar la muerte de una manera más amable, ¿no? Como que ayuda en parte a canalizar. Sé que se me quedó muy en mente, no sé, como que llevo dándole vueltas desde entonces. Y yo, como egoístamente, te propuse tener un podcast para que me explicaras cosas. Cuéntame más de esto. Me encanta como que al final la vida actual consiste en crear un proyecto productivo con las amigas para tener espacio para hablar de cosas, porque si no, la vida, pues eso, es que la distracción de las lógicas es que es un horror, no da tiempo. En fin, es que para mí es un poco esto como, eso, es mi imperio romano, ¿no? En plan, parece que lo artístico y lo simbólico es como un divertimento, una cosa súper acotada y súper irrelevante, pero es que luego ves que a la mínima que te enfrentas a algo que te saque de las distracciones cotidianas, es que, joder, es que necesitas lo artístico para encontrar metáforas, confort, sentido. Y en el caso de la muerte es como súper obvio, tanto en todas las culturas, como en todas las épocas, como en todas las religiones, no sé. En fin, siento que hay muchas maneras en las que la belleza, lo simbólico y lo artístico contribuyen a darle como sentido a las cosas que nos cuesta mucho aceptar, que en el caso de la muerte es claro, ¿no? Pero voy a encapsularlas más o menos en 3 para que se entienda mejor. Venga, muy bien. Didáctica tú hoy, me gusta. ¿Habrá que trabajar algún día o qué? O sea, la primera forma que tenemos entonces de usar lo artístico para gestionar la muerte es simplemente nombrarla, o sea, entender la muerte. Sería muy difícil explicar cómo se siente algo que te desgarra por dentro si no acudiésemos como a la metáfora, al cuento. Como que las palabras cotidianas parece que no encapsulan las emociones fuertes y necesitamos acudir a algo que deje como más hueco a la imaginación. Por mucho que pensemos que podemos categorizar el mundo, es un poco en ese hueco entre lo dicho y lo no dicho donde existe lo real. El director de cine Lanzmann, que es el que hizo la peli esta de las 9 horas de entrevistas en los campos de concentración, por ejemplo, insistía mucho en esto, en que si usas imágenes de archivo, aunque parezca que estás siendo más exacto, en realidad estás matando de algún modo lo real porque son imágenes sin imaginación. O sea, necesitas evocar las cosas, sobre todo si son sobrecogedoras, porque no caen en lo cotidiano, o sea, para que se sientan reales. Necesitas evocarlas y no solo nombrarlas.
Por eso creo que hay miles de representaciones simbólicas de la muerte, ¿no? Porque necesitamos que tenga un rostro, una forma de nombrarla en la que quepan cualidades humanas, como yo que sé, ser despiadada. Tía, nunca había pensado en la relación etimológica de la raíz entre imágenes e imaginación. O sea, me he dado cuenta ahora como que es la misma raíz. Qué bonito. Ya, yo también lo había pensado. ¿Verdad? No sé, Sí. me he dado cuenta ahora. Me parece que sí me sonaba como bonito, pero es verdad que Ahora todo que lo has viene del mismo dicho. espacio. Sí, qué fuerte. Bueno, que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque creo que por eso también a mí me obsesiona el pensamiento simbólico y metafórico, no sé, como la literatura en general. Me gusta que hayas dicho esto porque es algo con lo que yo soy muy pesada en mis clases de escritura. Y es que al final las palabras están cargadas de tanto que las hemos utilizado, ¿no? Como que pierden fuerza y ya son incapaces de transmitir. Igual que lo que decías tú de las imágenes, hay palabras como, no sé, muerte, tortura, violación, abuso, que son como palabras tan grandes que las hemos oído y leído tantas veces que se quedan como manoseadas y manipuladas, ¿no? Entonces, de esa forma nos llegan a nosotros y ya están como vacías de significado, ¿no? Como que ya no nos transmiten. Y por eso hace falta acudir a lo literario para narrar esas experiencias, para generar una narrativa que sí que nos transmita, ¿no? Porque no transmite tanto decir, echo de menos a la persona X que se ha muerto, que decir, prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti, prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Claro, tiene todo sentido. O sea, primera temporada, Alex Ubago, segunda temporada, referencia, Nena de Conte. Pero es que es verdad, es que en esa imagen de encender una vela y que no haya nadie para soplarla, o sea, es que expresa mucho más lo que es echar de menos a alguien que decir te echo de menos. Es que yo me acuerdo de pequeña que cada vez que escuchaba esta canción me imaginaba como a Nena de Conte sola en una mesa, encendiendo la vela, pensando como en esa persona. Es que es muchísimo más triste, o sea, Mira, transmite imagen y mucho más. imaginación. Total. Ahí es como que el duelo se nombra de verdad, o sea, como que hace que las palabras signifiquen lo que quieres transmitir, porque es que ese tipo de emoción creo que no cae en un lenguaje como más romo, ¿no? Entonces, esta sería como la que decimos, la primera forma que tiene el arte de gestionar como la muerte, ¿no? Simplemente darnos un lenguaje que sea real, para poder nombrarla, para poder invocarla y que signifique lo que queremos decir. Ayudarnos a las narrativas, a los relatos, darnos metáforas. Total. Luego la segunda función sería entonces como toda esta parte como catárquica y ritual. O sea, cuando tienes un duelo de cualquier tipo, lo primero que te hace un psicólogo... Hoy mucho hablar de psicología. Muchos psicólogos hoy, sí. Sí, en plan es recomendarte que accedas a lo simbólico y lo ritual, ¿no? Porque yo qué sé, recomendarte que escribas una carta a una persona que has perdido y que la quemes. Eso no es por vicio poético, sino porque está demostrado pues, científicamente que necesitas algún tipo de procesamiento que no sea solo como racional, sino también un poco como ritual, ¿no? De las cosas. No sabía que esto lo recomendaban los psicólogos, la verdad. Sí, o sea, es como que luego lo estuve viendo y era como tiene como su lógica, como que al final es no pensar en ello, sino como hacerlo. También Claro. por eso funciona como mucho todo lo que tiene que ver con actuar, poner el cuerpo en movimiento, porque como que lo aprendes por otras vías que no son solo como el ser racionalmente que tengo que hacer esto, ¿no? Sino que lo aprendes emocionalmente. Esto, claro, es muy mítico de los griegos, en plan, o sea, es muy lo mítico que piensas, ¿no? Esa idea de catarsis como idea de purga. Tengo una amiga, además, que ha tenido bastantes duelos a lo largo de la vida y a la cual admiro mucho porque es que tiene un callo increíble para gestionar la pérdida de manera artística. O sea, como que siempre encuentra una forma artística correcta para tratar de externalizar esa pérdida, o sea... Ha hecho cómics, cuentos, poemas, obras de teatro. No sé, como que hay algo que me conmueve mucho cada vez que veo esta cosa humana de coger una emoción terrible, enquistada y como compartirla y externalizarla de manera bella, ¿no? Porque es una especie como de proceso como alquímico emocional, ¿no? Pasamos de una emoción, eso, enquistada, interna, oscura, a compartir como una experiencia colectiva que nos reconecta de algún modo, pues justo con la vida y con la gente que queda. Lo que te gusta a ti, un proceso colectivo, ¿eh? Pero es que creo que el rito muchas veces también puede ser individual, ¿no? Precisamente en la literatura se ve muy claro. A mí me fascina la literatura de duelo y leo muchos libros que tratan sobre esto. El otro día, de hecho, leyendo una entrevista a la escritora Siri Husband, que contaba que 2 semanas después de que su marido muriera, que no es otro que el escritor Paul Auster, se puso a escribir un libro sobre ellos dos. Y decía que ese libro, al que volvía cada día, era lo que le mantuvo estable durante el proceso de duelo. Y ella dice que no es que quisiera escribir un libro, sino que tenía una necesidad urgente de escribir sobre Paul, lo que dices tú, ¿no? Ya no era algo creativo, sino terapéutico y catártico. Total, o sea, como sobre todo tiene mucho sentido porque los duelos suelen ser procesos como de rumia, ¿no? Entonces, como que plasmar eso en un espacio artístico es una forma de que esos pensamientos dejen de estar dentro de ti y formen parte de otra cosa, o sea, se conviertan en otra cosa. Ese proceso catárquico lo que hace es dar un espacio entre aquello que reprimimos en nuestra cabeza y nosotros mismos, o sea, lo que hace es como hacer que tengamos la muerte fuera.
Pero claro, ¿qué pasa cuando expulsamos de nosotros como esa emoción? Pues que llega como esa última función del arte para gestionar lo imposible de la reconciliación entre la lógica humana y el ciclo de la vida, que es de las que os quería contar al menos, que es más una conclusión de las anteriores que una función en sí misma, que es que al hacer estos ejercicios donde buscando nombrar o purgar el trauma traemos de algún modo belleza al mundo y al colectivo, estamos también colocando lo terrible de la muerte en un espacio desde el cual podemos hacer de algún modo las paces con él. Vale, sería como la parte final del proceso, ¿no? Esta es la que me pareció muy interesante cuando me la contaste. Creo que porque no la había pensado de esta forma antes. Claro, sirve muy bien pues, el ejemplo que puse en el episodio de belleza, ¿no? O sea, los altares con flores que aparecen espontáneamente en la calle después de un atentado, que a mí por cierto es un tema que me fascina. O sea, esto no sé si es problemático, creo que nunca lo había dicho en voz alta, pero es como pensando este episodio me di cuenta que tengo como archivos de hace 10 años de viajes que sacaba como fotos a todos los altares improvisados que me iba encontrando. Nunca dejas de sorprenderme, en serio, ¿eh? Perdón. En fin, ahora intento no hacerlo porque ya sé que es una cosa como que parece muy de boller emocional total, pero es que, tía, hay algo en estas cosas como que me cautiva muchísimo y me conmueve mucho. Además tiene esa aparición como espontánea, anónima, colectiva, ritual, y que al igual que la muerte ocupan de pronto un espacio como público y productivo para invocar algo más trascendente que nuestras lógicas cotidianas. Aparte es como, llevan eso, ¿no? Como todas esas lógicas que escondemos como al centro de la ciudad. Además son pequeños actos espontáneos con una lógica como muy bonita y muy anárquica, donde cada uno como aporta algo simbólico para ellos mismos y se va generando como una especie de escultura colectiva que al final como que está creada mucho desde el amor a las personas perdidas, o sea, que pueden ser como al final acaban deshaciéndose un poco como qué fotos de quién, qué velas para quién, es como simplemente como una especie de acto de purga colectivo y es algo que a mí me conmueve muchísimo. Ya, es que es bonito, la verdad. Además siento que es normal que te conmueva muchísimo porque apela mucho a tu sensibilidad con tu movida de lo colectivo, la trascendencia. Es que luego que no querías hacer este episodio, Leire, pues es que es tu mierda total. Sí, bueno, me interesa mucho esto, desde luego. Entonces, claro, yo cuando vi que Arthur Danto, que ya lo mencioné en Belleza, que es un teórico icono de la historia del arte, había escrito sobre esto y que decía que era casi un ejemplo como antropológico de que el ser humano usa la belleza para poner el dolor en una perspectiva filosófica, dije, ¿qué? Clic. En fin, que esto ya lo expliqué un poco en el episodio de Belleza, y es que la belleza curiosamente sirve para procesar cosas que son tan dolorosas que necesitan una especie de pátina de distancia para poder procesar. O sea, cuando estás rabioso y traumado por una pérdida, puedes hacer un ejercicio catárquico, ¿no? Puedes tratar de ritualizar ese dolor y expulsarlo. Pero es que una vez lo has expulsado, o sea, has volcado eso en algo externo a ti, como puede ser un altar, una obra de arte o un poema o lo que sea, tienes algo externo a lo que mirar para comprender qué significa esa pérdida. O sea, esa distancia que nos da lo artístico para poner el sufrimiento lejos, también nos da como un poco de perspectiva filosófica. Desde ahí nos ayuda como un poco a pensar y a hacer algún tipo de paz como con la muerte y la trascendencia que no es posible desde el dolor y la rabia. Súper bien explicado, hija. Claro, es que siempre hace falta distancia para procesar las cosas. Me parece muy interesante que sea precisamente la belleza la que aporte esta distancia, ¿no? O sea, es curioso. Sí, o sea, como que creo que muchos de los libros y las obras artísticas que tratan de duelos hacen precisamente eso, ¿no? O sea, nos dan la distancia suficiente para que la muerte no se sienta como algo desgarrador, sino que nos la dan atravesada de belleza para que podamos reflexionar sobre nuestra propia finitud como de una manera más abstracta. Ese tipo de respuesta sería para tanto como la elegía, que define como la respuesta artística ante lo que no es posible soportar o solo cabe soportar. Qué bonita esa definición de elegía. Me ha gustado como filóloga. En fin, entonces la muerte está atravesada por lo simbólico y lo artístico, pero quizás esa distancia es necesaria para poder pensarla, ¿no? Para poder ver dónde podemos ubicarla, para darnos, de algún modo, como decías antes, narrativas y metáforas desde donde podamos procesarla. Haciendo este episodio he pensado en que, a pesar de todos estos rituales y de ser muy conscientes de que nos vamos a morir todos, lol, hay algo también muy intrínseco al ser humano y que no podíamos eludir, y es el miedo a la muerte. Claro, es que la primera parte del episodio es un poco esto, ¿no? Vale, vamos a tratar de distanciarnos para poder comprender qué pasa, pero claro, luego tienes la muerte delante y nada de esto te alivia. Claro, estás cagado. Y aunque no la tengas delante, o sea, que hay gente que vive toda su vida como con mucho miedo a la muerte. Claro, y eso tampoco lo vamos a negar, es que está ahí. O sea, es como muy evidente que todos tenemos en cierta medida miedo a la muerte. Ahora bien, creo que sí que justo, aprovechando que estamos en un podcast y que tenemos como cierta distancia, aún podemos hacernos preguntas, ¿no? Sobre este miedo, rollo, observarlo bien. Como que es un miedo muy común, pero a la vez pienso que es muy diferente como unas personas o en otras, o al menos está fundamentado como en emociones diferentes. Total, como que el miedo a la muerte nos hemos dado cuenta hablando que siempre es miedo a otra cosa, ¿no? Y que hay muchas de esas otras cosas. Quiero decir, tememos morir antes de conseguir aquello que deseamos, que la muerte nos quite experiencias.
¿Es un tema de FOMO o tememos, por ejemplo, que la muerte nos encuentre con arrepentimientos? ¿Tememos dejar asuntos sin resolver? ¿Tememos que nuestros seres queridos sufran? ¿Tememos que nadie sepa quiénes fuimos dentro de 50 años? ¿Tememos que nuestra vida no haya significado nada? ¿Tememos la banalidad, la irrelevancia de nuestra vida? ¿O tememos ser los últimos en morir y el sufrimiento de estar constantemente despidiéndonos? ¿Qué tememos más, la muerte de los otros o la nuestra? No sé, creo que son preguntas como muy diferentes para las que yo, por ejemplo, tengo respuestas distintas y están sujetos por diferentes miedos, pero las leemos todas dentro del paraguas de miedo a la muerte. Total, por eso la muerte es muy interesante, ¿no? Porque está sujeta a muchísimas cosas, que no son necesariamente solo la muerte, sino los valores o la ideología. O sea, para pensar sobre esto, voy a volver al tema de los vídeos de Britt Hartley. Britt Hartley, la teóloga atea, nos ha hecho la básicamente teóloga este atea. episodio. Sí, un besico desde aquí. Como tú dijiste el otro día, la cantidad de gente anglosajona que no sabe que la menciono. Que está aquí en Pamplona, venga a salir. Total. Además, pobrecita mía, que tiene en plan unas portadas como que luego parece que van a ser mucho más clickbait y luego están bien sus vídeos. Es que es horrible. En fin, bueno, pues Britt Hartley tiene unos vídeos muy guays porque explica muchas cosas que me han sorprendido del miedo a la muerte y lo explica a través de experimentos de manejo del terror y de estadística. O sea, la primera cosa que me ha sorprendido del miedo a la muerte es que no está necesariamente mejor llevado si crees en el más allá. ¡Hala! No me esperaba esto. Claro, es que es fuerte porque es muy antiintuitivo, pero es que la terapeuta mencionaba que en los momentos previos a morir, la gente con muchas convicciones religiosas tiende a asustarse más, porque aunque he oído más historias de qué ocurrirá después, esas creencias lo que hacen es muchas veces compartimentalizar el miedo a la muerte. ¿En qué sentido? En plan, como que si eres creyente, has oído muchos relatos de cómo será ese paso y se convierte un poco en una historia externa, a la que pones mucha distancia. O sea, no asocias la muerte al momento de morir, sino directamente pues, a estar en el cielo, a estar con tus seres queridos. Entonces quizás también te sorprende tanto eso, ese momento de impresión de estoy perdiendo la vida. O sea, creo que lo que genera es que de algún modo esa creencia como que pospone el miedo a morir, pero ese miedo de algún modo llega. Y claro, esto al parecer es lo que hace que sorprendentemente hay más casos de personas religiosas que en el hecho de muerte de pronto se agobian por si ese genuinamente es el final de su vida, que personas ateas que en el hecho de muerte es como, sí, me quiero bautizar y quiero ir al cielo y quiero creer en Dios. O sea, hay más gente religiosa en el hecho de muerte que se vuelve atea que ateos en el hecho de muerte que se vuelvan religiosos, ¿no? Sí, o sea, más o menos sí. No sé si sería como exactamente la conclusión científica, pero entiendo que un poco sí, porque claro, es raro, pero a la vez también tiene sentido. También te digo que, claro, yo que tenía una educación religiosa, sería en plan, joder, macho. O sea, ¿cómo voy yo a bautizarme? No voy a dar que me equivoque de religión, en plan, ¿cómo la elijo? Pues es que me quedo igual, o sea, si Dios existe, pues ya me perdonará. En fin, y luego la segunda cosa que no me ha parecido intuitiva sobre el miedo a la muerte es que el miedo a la muerte activa el tribalismo. Es decir, un ejemplo que ponía esta terapeuta es que si organizas, por ejemplo, un evento donde hay judíos y cristianos en un templo, pues más o menos todos tienden a hablar con todos, ¿no? Pues yo qué sé. Y sin embargo, si les pones un vídeo antes que les recuerde sutilmente a esas personas que van a morir, tienden a juntarse más con los que son de su propia religión y a sentarse como muy lejos de aquellos que consideran que son los otros. Wow. O sea, la lógica subconsciente es que si crees que vas a morir, buscas sentirte parte de algo que te perviva, ¿no? O sea, buscamos en esa pertenencia algo que dé sentido a nuestras vidas, que nos dé una cierta de inmortalidad simbólica. De esto es un poco también lo que hablábamos de los ritos funerarios, ¿no? Al principio. Total, como que muchas veces en los funerales de personas asociadas a un grupo, a una religión o a una ideología, hay como mucho peso de eso, ¿no? O sea, pienso en el funeral de Charlie Kirk, que el discurso de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros estaba como súper presente. Y eso que es un espacio de la muerte que aparentemente, como que yo siempre pensaba como que invita más como al universalismo y al, no sé, a la empatía, ¿no? Quizás por eso también la gente religiosa tiende a estar más preocupada por la natalidad, ¿no?, que los ateos, porque si consideras que eres parte del grupo elegido, quieres que tu tribu, tus creencias, incluso tu grupo étnico, como que te sobreviva, ¿no? Si consideras que los tuyos, además, son un grupo muy pequeño, pues te preocupa muchísimo mantener la identidad de ese grupo. Claro. Y claro, para esto la muerte es un problema. Para mí esto ha sido un shock, porque yo tenía el prejuicio de que si piensas que vas a morir es que te hace una persona más altruista y universalista. Al menos si piensas en la muerte de manera acotada y saludable, ¿eh? No en plan hasta el punto de paralizarte y terminar en un nihilismo emocional total donde no le ves sentido a nada. Eso no creo que sea positivo para nadie. En fin, y yo tenía ese prejuicio porque es que yo tiendo a perdonar y a minimizar más las cosas cuando pienso en mi propia finitud. En plan, los días que estoy más trascendente no suelo enfadarme mucho por chorradas porque es como, joder, ahora mismo, Dios no lo quiera, pasa cualquier cosa y el cabreo tonto que se me ha generado con esta señora que se me cuela en la fila de súper, pues que va a ser irrelevante. Tal cual. Yo muchísimos dramas cotidianos, te juro, me los corto pensando, da igual si me voy a morir. Y consuela, ¿eh?
A mí me pasa mucho eso con el cringe, en plan, nadie se va a acordar de esto en mi funeral. También. En fin, que yo cuando pienso eso, que esta señora random y yo somos finitas, enseguida llego a la conclusión de que nuestras vidas son demasiado vulnerables para hacer zoom en que se me acuerdan en el súper o nuestras diferencias en general. Es un poco lo que creo que pasa cuando hay un accidente o un atentado, ¿no? Como que todas las diferencias humanas se suspenden porque salvar las vidas de las personas que tienes al lado se vuelve como más prioritario. Quizás es simplemente que yo pienso que al pensar en la muerte de todo, es decir, al pensar que todos somos finitos, me hace sentir que esa tribu, esa mi gente, es precisamente pues todo el mundo, ¿no? O sea, todos compartimos esa concepción de ser finitos y todos estamos como inmersos en eso, ¿no? Es que la gente que no conocéis a Leire, oiréis esto y bueno. Pero es que esta frase es tan Leire y Paz. Me encanta que el podcast se dedica a que tú le expliques a la gente quién es Leire y Paz. ¿Cómo es Leire y Paz? ¡Qué horror! Tened vuestras propias conclusiones, yo ya no me meto. Entonces, básicamente lo que voy, Naya, es que yo cuando tengo la muerte más presente, o sea, tiendo a ser más indulgente, incluso creo que más libre. Qué interesante, en concreto libre. Claro, pues lo que decíamos del cringe, en plan, esto da igual, ¿sabes? Claro. O sea, estas normas sociales, me va a llamar la atención, incluso miedo a no pertenecer no va a tener sentido en mi lecho de muerte. O sea, más vale que utilice el tiempo en esta tierra para hacer cosas que tengan sentido para mí. En fin, que sin embargo, esto de ser más laxa cuando se pone la muerte por delante no es una experiencia universal, porque según Brit, la teóloga atea, los jueces tienden a emitir sentencias más duras cuando se les recuerda de algún modo sutil que van a morir. O sea, que es algo súper subconsciente, pero claro, Brit lo que ve aquí es que alinearte con ideales que te trascienden, incluso al identificarte, yo qué sé, con la ley, que es algo que en un principio, wow, vivirá más que tú, ¿no? En plan, frenas un poco el miedo a la muerte. Al principio se me hizo como raro, pero luego me tuvo como mucho sentido, como que sentirte parte de un flujo de justicia como eterno te hace reconciliarte con la idea de la muerte. Es una forma de actuar pequeño desde tu propia vida, desde donde tú al final tienes poder para alimentar algo que trasciende la vida humana. Estoy pensando que igual que tú, cuando piensas en la muerte, te alineas con tus valores, que es, en este caso, lo comunitario. No hay valor más tú que eso. Wow, no sé. Una jueza se alineará con un valor como la justicia, ¿no? Que para ella será como su máximo valor. O sea, es un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que cada uno se lo lleva a su valor. Elon Musk, por ejemplo, Tío. hoy lo saco yo, vamos. No. Ni un podcast, ni un episodio sin que salga Elon Musk. Al pensar que se muere, se alinea con su valor, que es el poder, y por eso se montan las películas estas de irse a Marte, o hacerse inmortal, o tener 200 hijos, porque al final su valor es el poder. No sé si tiene sentido esto, es como que me No, estoy... claro, o sea, cada uno como que evita la muerte desde el valor que tiene, o sea, tiene todo el sentido. Pero es que, claro, para mí no tiene ningún sentido porque pienso con el horror que va a ser inmortal y ver perecer todo. O sea, eso es horroroso. Te digo de verdad, Naya, que todas las semanas pienso en algún momento en los búnkers del apocalipsis estos que se están montando los tecnoligarcas para sobrevivir al mundo que están creando ellos. O sea, Estar en tu mente, menudo viaje. es que esto de verdad es que no lo entiendo. ¿Qué sentido tiene existir así? Pero es claro, es que es eso, es que para mí ese tipo de experiencia aislada de la tierra, de las plantas, de los animales, de las personas, es que no me tiene ningún sentido. Pero es que no has pensado que a ellos igual les pone ver que están vivos y todo lo demás está muriéndose a su alrededor. ¡Wow! Pero es que es verdad, tienes razón, es que es otro tipo de fantasía. Claro, O sea, es que al final... tú estás ahí, respeta tú las flores. Sí. Y ellos están, que se jodan, solo quedo yo. Claro, en plan, final boss, ¿no? En plan... Claro. Al final tratamos de evitar la muerte pues de la manera que somos cada uno, ¿no? En plan, al final... Es que somos la muerte lo que somos cuando estamos vivos. En fin, que ahora que me estás contando esto, realmente me estoy dando cuenta de que quizás esa forma de inmortalidad sí que me resuena un poco. O sea, lo que pasa es que no la asocio ¿La de Elon conmigo. Musk? No. A ver, yo no tengo conflicto con no trascender, ¿no? Pero me es familiar lo de alinearte con algo superior para soportar la banalidad de tu propia vida. En plan, la idea de estar contribuyendo a un flujo que no empieza ni acaba contigo, donde tú aportas algo más grande y colectivo, pues a mí me parece como más fantasía, ¿no? En plan, él piensa eternamente, actúa finitamente. Y claro, simplemente no había caído en que yo hago esto, que hacen también los jueces y Elon Musk. Lo que pasa es que mi forma de justicia, o la forma de justicia en la que a mí me gusta servir, no es tan retributiva. Claro. Me estás haciendo pensar en que es una forma de darle una lógica a la muerte que también es muy típica, ¿no? O sea, al final las religiones hacen esto, que es hacernos formar parte de algo más grande y más trascendente. Claro, es que la religión es ideal para esto, porque es que primero está esa idea de estar con los tuyos, o sea, full tribalismo, ¿no? Después de matizar la muerte, porque no dejan de darte como prórrogas la vida, rollo, te vuelves a encontrar con tus seres queridos, puedes seguir un poco como tu existencia, y claro, y además te unes a un proyecto anterior y superior a ti, y eso debe dar bastante paz con la vida mundana. O sea, que en verdad tiene mucho sentido acudir a lo religioso para soportar el miedo a la muerte. Además que lo que decíamos antes, ya los religiosos te dan un montón de rituales chulísimos para gestionar la muerte.
Si yo ahora pierdo a alguien, Dios no quiera, voy a tener que, en este estado de horror, tener que inventarme mi propio ritual de cierre y buscar mi propia manera de sentir que la comunidad me recoge. O sea, la religión ya hace todo eso. Claro, es que la religión te da como, como un rito precocinado, ¿no? Descongelar y listo. Y tú, en cambio, estás ahí haciéndote la lasaña casera en tu peor momento pensando cómo hacer la bechamel. Nosotras, que no somos religiosas, ¿qué vamos a hacer con la muerte? Tía, pues me parece de verdad importante planteárnoslo, ¿no? O sea, como que al final pienso que nosotras, por ejemplo, vamos a estar muy huérfanas de ritual. Porque claro, ¿qué funeral haremos entonces tú y yo con nuestros padres o nuestros colegas? Porque cristiano ya nada. Y joder, necesitamos algún tipo de ritual y a ver cómo de creativas estamos ahí atravesadas por la muerte totalmente. Claro, es que no tenemos tips. Y en parte, como que siento que nuestra generación va a ser la que más va a tener que gestionar esta problemática. Porque nuestros abuelos, pues bueno, como que cristiano, ¿no? Ya está, se da por hecho. Pero ya nuestros padres, como que no lo veo. Además, es que esto de los funerales siempre pienso que es una cosa como que va en dos direcciones y que realmente a quién hay que hacer caso. Quiero decir, si la persona que fallece es cristiana, igual está como dentrísimo de sí o sí, hacedme un ritual así, ¿no? Pero si las personas de su entorno no lo son, les sacia ese ritual, se sienten identificadas como cierre, ¿no? Es que siempre me pregunto, ¿los funerales para quién son? ¿Para el que se va o para el que se queda? Total, como decías con la escritura al principio, ¿no? Que cada muerte es diferente y quizás necesitas ritualizarla de manera distinta. Como que hay funerales que se sienten muy de clausura y otros de pronto es como, buah, es que no me está satisfaciendo nada. O sea, necesito buscar un nuevo ritual porque no representa a la persona que se ha ido o a la persona que soy yo. Claro, y esto siento que está muy relacionado también con el tema del duelo, ¿no? Que como que un funeral, un buen funeral, quiero decir que esté de acuerdo como con tus ideales y como con tus necesidades, ayuda mucho a transitar el duelo después, porque joder, el duelo es como muy poliédrico, como que nunca sabes por dónde te va a salir. Pero si además no has tenido como un momento ritualístico en el que conectar con todo lo que has explicado de la belleza, el nombre, todo esto, pues como que es mucho más complicado. Claro, quizás pasa complejidades por lo que hablaba antes de lo artístico, ¿no? Porque creo que caminamos hacia una sociedad pues cada vez más post-religiosa y está muy guay librarte de los ritos normativos que no te representan, porque además, de nuevo, como todas las cosas normativas, son carísimas. Loco, ¿eh? Lo de la pasta en los funerales y tanatorio y tal, Es que sí que lo pienso mucho. Es una cosa como horrorosa de sacar pasta de... Bueno, en fin. Pero luego, claro, es que ¿cómo no vas a gastar esa pasta si es que además hay una orfandad ritualística a la hora de gestionar la muerte y en ese momento que eso, que decimos, estás atravesada por una pérdida total, no estás probablemente en tu mejor momento y en tu momento más enérgico y con mayor creatividad para inventar un ritual de cierre? A lo que voy es que creo que quizás hay algo reconfortante en seguir como un rito prefabricado, ¿no? O sea, estás muy débil para tomar decisiones y esa ritualística pues te va acompañando. Sí, sobre todo que es como lo esperado, ¿no? Como lo cómodo, como que se sigue el guión y punto. Siento que incluso ayuda a ocultar un poco la propia muerte en sí, ¿no? Esconderla, lo que decíamos antes. Sí, como que igual desvía la atención a saber qué tienes que hacer. O sea, yo creo que también en los momentos en los que estás como muy atravesado por la muerte o por un poco la banalidad de la existencia, lo que decíamos incluso cuando le pasa a tu compañero de trabajo es como que todo te parece muy banal. Entonces, si más o menos sabes lo que tienes que hacer durante ese rato, estás como bien, perfecto. Pero claro, ¿cuál es el problema de esto? Que es que la ritualística puede acabar poniendo por encima la estética que el fondo emocional necesario, ¿no? Pues en mi casa se cuenta siempre que este cuento de que había un gato en un monasterio que molestaba mucho a los monjes al meditar. Entonces, claro, acababan atándolo antes de meditar todos los días, pues hasta que se convirtió en un ritual. Perdón. Pues mítico cuento. ¿Qué Sí, mitiquísimo, vamos, o sea... Claro, pero la historia está en que cuando muere el gato ya no se recuerda la razón por la que tenían que atarlo, pero sí que recuerdan que había que atar un gato. Entonces tienen que buscar otro gato para que ese ritual se dé, ¿no? Porque el gesto de atar el gato para meditar se convierte en algo súper necesario para siquiera pensar en meditar. Pues pienso que pasa un poco parecido con la muerte. O sea, hay gestos rituales codificados que han servido de alguna manera para enfrentarnos a la muerte, ¿no? Para mantenernos en activo cuando nada tiene sentido. Pues yo qué sé, comprar flores, vestirnos de negro, organizar eventos colectivos. Pero claro, el problema está en que si acabamos mirando más el gato que la meditación. Y acabamos mirando mucho más pues, las convenciones sociales que a la muerte y a la necesidad de duelo de las personas que se quedan. Totalmente, como prestar atención a otra cosa, ¿no? Y luego no solo eso, sino también la presión de la normatividad, con la que es lo que hay que hacer, ¿no? No sé tú, pero en mi pueblo es prácticamente impensable no hacer el proceso de tanatorio y luego funeral religioso. Y de hecho, cuando se salta, cuando alguien no hace esto, como que hay bastante critiqueo. Y esto me parece loco porque debería ser una decisión muy íntima. En primer lugar, eso, una decisión, ¿no? Como que es que ni siquiera se da por hecho que pueda ser una decisión. Se da por hecho que los pasos son los que hay sin adaptarlo a cada uno de los momentos, ¿no? Y esto creo que se ve de manera muy gráfica también en la forma de procesar el duelo hacia afuera. Lo que decía, haciendo este episodio me he dado cuenta de que la muerte es algo como
muy social y en cosas como estas es donde siento que entra más en juego, ¿no? Si alguien no está viviendo su duelo como nosotros creemos que debería hacerlo, como que se le pone en tela de juicio muy rápidamente. Total, estos días preguntando a la gente sobre la muerte o como con cosas como que he tenido de la muerte cerca, me he dado cuenta de que lo primero que a veces la gente dice es como que para defender su opción siempre es como en plan, es que me parece fatal, una falta de respeto a la gente que tira las cenizas enseguida o porque no sé qué tal. Y es como, tío, o sea, solo faltaba, ¿no? Que en ese momento es como que parece mal cómo gestionas la muerte cuando es algo para lo que no te han dado nunca herramientas y que es que lo que decimos interrumpe tanto como tu proceso como cotidiano porque no lo tenemos integrado en el ciclo que dices, joder, es que ¿cómo quieres que lo haga? Total, tía. Es que no respetar eso es loco, pero a veces lo tenemos como muy normalizado. O sea, que creo que en este país influye mucho toda la retórica cristiana, esta del luto de negro tan opresivo que había antes, ¿no? Historias que, yo que sé, nos cuentan nuestras abuelas, no sé, a mí me parecen como de terror, en plan, como esa cosa como de, no, es que tenía 12 años, pero como se había muerto mi padre hacía 5, solamente podía vestir de negro, es como, Dios Ya, mío, y no de mi podía salir vida. a bailar y cosas así. O Es sea, hay cosas que, como tan importantes en la producción de cómo es una persona. Sobre todo porque, joder, o sea, hay muchas maneras de despedir a alguien, ¿no? Y hay veces que tiene que claro, ver con hundirte en la miseria, pero es que hay veces que necesitas como bailar y sacar y todo forma parte del proceso. total, tal cual. Yo no había dado mucha vuelta a la diferencia, además, entre luto y duelo, hasta que haciendo este episodio se nos ocurrió preguntar a nuestro amigo de internet, Alex Marín, que Alex es psicólogo y hace divulgación psicológica maravillosa en su Instagram, @alexmarinpsico, seguirle. Queríamos entonces tener una visión un poco sobre el duelo, más profesional, ¿no? Y entonces, claro, él nos sacó el tema de la diferencia entre luto y duelo, como de manera más directa. Y entonces nosotras como que no lo habíamos pensado y dijimos, ¿cómo? Fue como, wow, Alex, audio. Así que nada, aquí lo tenéis, que os lo va a explicar genial. Duelo o luto. No porque sean cosas opuestas, sino porque su cercanía y la familiaridad que tenemos como sociedad con una más que con otra ha influido mucho en cómo se ha permitido atravesar el dolor. El luto no describe cómo una persona siente, sino cómo ese dolor debe presentarse ante los demás. Es una construcción social, normas, signos y expectativas que hacen el sufrimiento reconocible, aceptable y también controlable. En España, durante mucho tiempo, el luto funcionó como un código compartido. Se permitía el lamento y la expresión de la desgracia, pero lo que quedaba mucho menos acogido era la posibilidad de alivio, de consuelo y de superación. El luto cumplía una función de sostén colectivo, sí, pero a costa de fijar cómo y cuánto debería doler. Ese código no se aplicó igual a todo el mundo. Históricamente, el peso del luto recayó con más fuerza sobre las mujeres. No solo se hacía visible una pérdida, se señalaba una posición social. Una mujer en luto era una mujer vigilada. Había conductas aceptadas y otras corregibles, tiempos considerados adecuados y gestos que despertaban sospecha. No hablamos de leyes escritas, sino de una mirada compartida, religiosa y comunitaria, profundamente normativa. El dolor no solo se acompañaba, se ordenaba. Desde aquí, la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre con la experiencia interna cuando el dolor está tan regulado por expectativas compartidas? El duelo es esa experiencia, y no como norma, sino como vivencia, una respuesta emocional, corporal y relacional ante una pérdida significativa. Incluye tristeza, rabia, culpa, confusión, cambios en la identidad y en la forma de estar y comprender el mundo. Como proceso, no avanza en línea recta ni se ajusta a tiempos prefijados. El duelo necesita poder moverse, acercarse al dolor y tomar distancia, recogerse y poco a poco reorganizar la vida. Y cuidado, ese vaivén no niega la pérdida, la integra. El problema aparece cuando el luto se vuelve rígido y esa oscilación empieza a evaluarse. No solo se acompaña a quien sufre, se observa cómo lo hace. Cuando vuelve a salir, cuando retoma su vida, cuando parece estar demasiado bien, o ya no se exige vestir de negro. Pero no hemos dejado de vivir el luto, lo hemos interiorizado. La evaluación se ha desplazado a la mirada ajena y muchas veces a la propia. Y esto no ocurre solo ante la muerte. También aparece en las rupturas, en las pérdidas vitales o en las experiencias traumáticas. A muchas personas se les reconoce el sufrimiento, pero no siempre se les concede el derecho a transformarse, a recuperar el deseo, a vivir sin tener que explicarse. Quizás el enfoque con respecto al duelo no sea si alguien ya lo ha superado, sino cuánto margen real damos para sentir, reorganizarse y seguir viviendo sin tener que demostrar constantemente que se está sufriendo para que ese dolor sea legítimo.
Tía, qué majo es Alex, ¿no? O sea, es como, yo ya le he dicho que si vuelvo a terapia le llamaré a él. Es que, joder, me gusta mucho como que suele incluir mucho las referencias literarias o leer las situaciones sociales como desde un espacio también como muy político y cultural, que es algo que siento que no tiene como todo el mundo que hace divulgación psicológica y me parece muy guay. En fin, me gusta mucho esto de separarlo del duelo del luto, porque creo que es lo que llevamos diciendo todo el episodio, ¿no? La muerte tiene mucho que ver con la ritualística, pero claro, cuando esa ritualidad comienza a convertirse en la lectura hegemónica de cómo tenemos que sentirnos. Es que perdón porque soy una plasta, pero otra vez el relato. Es que es como el relato aprisionándonos todo el rato. Claro, es que cuando empezamos a poner la vista en cómo se nos percibe desde fuera, es que ya le damos un peso al relato súper fuerte. O sea, pienso, por ejemplo, mucho en el caso de Amanda Knox, que no sé si lo conoces como mítico de True Crime. Pues básicamente es una tía cuya compañera de piso asesinaron y reaccionó de manera como muy rara, rollo, está abrazando y besándose con su novio fuera, ¿no? Y eso lo grabaron las cámaras. Claro, mucha gente pensó que ese comportamiento no era propio de alguien que había visto una muerte tan cerca, ¿no? Entonces corría a pensar que ella había sido la quien había cometido el crimen. Ostras, y entonces como que la imputaron. Creo que sí, no recuerdo exactamente, pero luego como que descubrieron que el ADN no coincida o algo así. O sea, hay gente que todavía piensa que ha sido ella, pero para mí es como, vale, puede haber sido ella, pero esa no puede ser la evidencia, ¿sabes? Que no se comporta de una manera normal. Es que siempre pasa mucho con los true crimes es que se comportó de manera muy rara con la muerte y es como, ya, es que la muerte no tiene una manera normal de comportarse. Tal cual, joder, como te mueras de verdad voy a tener que tener cuidado. No me voy a poder liar con nadie. Perdón, ojalá nunca pase esto. Claro, es que parece que alguien triste debe sentir como el deseo, pum, apagado, ¿no? Pero luego he oído que yo que sé, otras personas, la muerte les da justo mucho también lo físico y lo carnal, ¿no? Como esa necesidad de conectar con el cuerpo, como que te toquen para salir de la disociación. Sí, esto lo dice mucho Sara Torres en su libro Lo que hay. Bueno, básicamente el libro va de eso, ¿no? De una prota que su madre fallece y ella a la vez está enamorándose y sintiendo mucho deseo y entonces es cómo gestionar esa mezcla de sensaciones entre la tristeza por el fallecimiento de su madre y el deseo de estar como enamorándote, ¿no? He leído también alguna vez que la gente se pone cachondas en los funerales. Claro, eso lo he leído también. Pero luego tiene todo el sentido, ¿no? Porque es que el duelo es un espacio de deseo total, porque es que anhelas algo que nunca está. O sea, nunca puedes satisfacer ese deseo. O sea, estás todo el rato como en ausencia, haces como síntomas de deseo, ¿sabes? No de deseo carnal, sino como de... Te quedas como fantaseando en la cama con los momentos que fue con esa persona y todo. Entonces es como... Pues no sé, a veces sale por esos sitios y claro, también aceptarlo formaría un poco parte de nuestro papel como gente que acompaña la muerte, ¿no? El aceptar lo que sea que venga, incluso a las personas que ves como muy afectadas por la muerte, dejar que sea lo que sea, ¿no? Qué interesante. Es que, ves, por eso me interesa tanto la literatura de duelo, porque es que es un tema que nos deja ver muchos más, ¿no? Quiero decir, hay temas en la literatura que son como mucho más escuetos, como que lo que ves es lo que hay, ¿no? Como que no abren tantos subtemas. Pero los buenos temas de la literatura son los que nos sacan otros mucho más, ¿no? Como que tienen otros escondidos. Por ejemplo, hablando del duelo, pues sale el amor, los celos, la espiritualidad, la amistad, la familia, el deseo. Y uno de los que más me interesa cuando estamos hablando de duelo es que también sale las narrativas que nos contamos. Bueno, la mierda de Naya. Mi cosa. Qué pesada. Es que leyendo estos libros me he dado cuenta del carácter de espejo que tiene el duelo. Me refiero a cómo la ausencia del otro afecta a nuestra autopercepción, como a nuestra narrativa, ¿no? Porque cuando hablamos de muerte, en gran parte, no hablamos de la persona que ha fallecido, sino de nosotros mismos. Es decir, de la sensación de ausencia ante el que no está y cómo eso modifica no solo nuestro presente y nuestro futuro, sino, esto me parece loquísimo, nuestro pasado. Por ejemplo, un escritor muy señoro que me gustaba mucho, pero que ahora no quiero darle voz porque es un misógino y es un petardo, entonces no voy a decir quién es. Tiene un libro sobre muerte que me gustaba mucho, que no voy a decir cuál es, y decía que le resultaba antinatural sobrevivir a la edad en la que falleció su padre porque eso hacía que él dejase de ser hijo. Wow, ¿no? Como que parece un pensamiento como muy antirracional, pero me gusta. Siento que son esas ideas fuera de lo racional lo que activa el duelo y por eso como que me interesan. Esto también se lo he leído al escritor búlgaro Gospodinov en su libro El jardinero y la muerte, que escribe que su padre era también el certificado de su propia presencia, de la presencia de la niñez. Wow, tía, qué bonito esto. Esta idea de como con la muerte de tus padres muere un poco la posibilidad de ser hijo y pasas como la primera línea de cuidados. Tía, esto te va a hacer mucha gracia, pero yo esto me acordé de viendo la serie de Berto Romero. Hostia, es que me hace gracia, pero que hayas visto esa serie. O sea, no me la imaginabas como cero tú, que yo la vi, me gustó.
Sí, no estaba mal. En plan, la verdad es que estaba luego bien. En plan, pero bueno, la serie va de que pues él tiene hijos, ¿no? Y a la vez ve morir a su padre. Y como que hay un momento en la serie donde él tiene un sueño, donde está en una especie de batalla, y entonces sus padres caen y él y su mujer tienen como que salir de la trinchera para ser ahora los, entre comillas, adultos de la situación. Guau, me acuerdo. Es que, joder, es una serie en la que pienso mucho, porque es como, yo a veces, no, pero es verdad, o sea, yo a veces le he preguntado a mi madre, ¿no? En plan, ¿quién hace de madre cuando la única que queda eres tú? Eso yo también me lo he preguntado un montón. Ahora voy a quedar un poco insoportable, pero escribí un poema en el poemario sobre mi abuela en el que precisamente me preguntaba si ella seguía considerándose hija a sí misma. Pero es que tiene sentido. Esto igual queda un poco ñoño y cliché, ¿no? Pero cuando alguien cercano a nosotros muere, también muere una parte de nosotras. Lo que decía, la mirada que esa persona tenía hacia nosotros, pues también muere. Y el duelo es muy raro porque no podemos certificar esas miradas como esas presencias, ¿no? Sigo con más citas de libros, perdón, pero Joan Didion escribe en El año del pensamiento mágico, icónico libro sobre el duelo, que escribe tras la muerte súbita de su marido. Dice esta cita que me parece que representa muy bien lo que estamos hablando. Dice, me pasé 40 años viéndome a mí misma con los ojos de John. Yo no envejecía. Y este último año, por primera vez desde que tuve 29, me he visto a mí misma con los ojos de otra gente. Y me parece que representa muy bien a esto, a lo que me refiero con la mirada del otro sobre quiénes somos, ¿no? Y otra vez de los pensamientos estos extraños que aparecen con el duelo. O sea, claro, es que un duelo de algún modo destapa cosas de ti mismo que no esperas, ¿no? O sea, porque la ausencia de alguien hace que tengas que generarte una nueva forma de mirarte a ti mismo. O sea, siento que esto es como súper habitual, ¿no? El tener que reconstruirte después de una muerte. Vale, has perdido a la persona, pero también has perdido la persona que eras para esa persona. Entonces, ¿a quién se la puedes dar? Claro, es que tal cual. Perdón por hacer otra vez este ejercicio, pero si tú te murieras, Wow. hay cosas que solo tú ves de mí y si de repente te mueres, como que habría una parte de mí que sería como, joder, ¿sigo siendo esto si ya no está el Leire para decírmelo? Claro, total. Es un poco como la mítica frase de, hace ruido un árbol en el bosque si no hay nadie ahí para escucharlo. Perdón, me estoy yendo un poco por las ramas. Pero es que son pensamientos como muy extraños que creo que solo procesos así nos activan. Total, pero a veces lo pienso ahí en plan, ¿cómo hacemos hueco para que suceda toda esa variedad de pensamientos, esa construcción identitaria, ¿no? En plan, o sea, como que creo que lo que dejamos claro con el duelo es que hay muchísimo como viaje personal, tener que construirse a sí mismo, pero es que no soy la primera en señalar que cuando te casas te dan 15 días para que celebres tu nueva etapa, o sea, te vayas de viaje, gastes dinero, al final todo tiene que ver con gastar dinero, incluso si quieres fabricar un niño para el Fabricar. Pues yo, no, pues ahí estás, ¿no? Pero luego, claro, se te muere tu padre y estás ahí destrozada, ¿sabes? En plan, no te apetece ni salir, ni consumir, ni hacer nada. O sea, porque la muerte no es productiva de esa manera, en plan. Y te dan 2 días o 4 si tienes que viajar y luego tienes que volver a estar en tu puesto de trabajo. Esta cosa que pasaba también mucho durante el COVID, ¿no? Que podías ir a trabajar y a consumir porque había que seguir alimentando la rueda económica, pero no podías despedir de tus seres queridos. O sea, ¿qué clase de ritual hay ahí? La muerte, por definición, no es productiva y quizás cada vez va a ser más difícil insertar la muerte en nuestra vida, ¿no? En plan, pues lo que decía Andrea, ahí estás como en lo rural viviendo en el ciclo de la muerte, pero es que ahora en este turbocapitalismo, turboproducción, estamos súper alejados. Y vale, está guay que ya hemos salido del señalamiento extremo, rollo La casa de Bernarda Alba, pero a la vez es que ¿cómo le hacemos hueco a estas emociones, a estos sentimientos? Es que estoy pensando que esta cosa del luto era horrorosa. Pero lo que dices igual permitía más vivir el proceso, ¿no? No sé. A la vez también pienso que esto siempre depende de la clase social, ¿no? Pues como que si no tienes moneda, sea el momento que sea, hay que currar aunque haya una muerte. Pero me gusta mucho lo que dices de que la muerte por definición no es productiva. Durante estos días he estado leyendo también un libro que se llama En la naturaleza las cosas crecen. Me encanta el título. Es precioso. Es de la autora china Ji-Yun Lee y, bueno, la vida de Ji-Yun es muy impactante porque sus 2 únicos hijos se suicidaron con años de diferencia y en este libro cuenta la historia y hace una cosa que es lo que verdaderamente me gusta y es que reflexiona mucho sobre cómo contar algo así. Digamos que el libro es más bien una reflexión literaria sobre cómo narrar sucesos tan fuertes que se escapan a las palabras. Vamos, no sé, lo que me gusta a mí, mi cosa total. De hecho, lo iba solo a ojear por ver si sacaba algo y acabé leyéndomelo entero y disfrutándolo muchísimo. Bueno, a lo que iba, Ji-Yun Lee escribe que la fase de los días seguidos a la muerte de sus hijos le recordaba a cuando acababan de nacer, en el sentido de que un recién nacido frena el tiempo y cambia como toda tu cotidianidad y ya solo tiene sentido pues las rutinas de ese bebé que necesite, estar junto a él y lo demás como que parece alejado, como paralizado, como que ya no tiene sentido, ¿no? Qué bonito, como qué cíclico también esto, ¿no? Sí, tal cual. Y con la muerte, pues ella dice pues que ocurre igual, ¿no? Lo que estamos hablando. Nos saca de lo cotidiano y nos lleva como a una existencia
existencia más trascendente. Solo la muerte que acaba de ocurrir importa. Incluso hay como un cierto insulto en que la vida siga, ¿no? Y se nos reclame como la cotidianidad, que sigan llegando los mails, las llamadas, incluso las necesidades más rutinarias, como que haya que ir a hacer la compra. Por eso, como tú, creo que ese tiempo que el sistema nos da tras una muerte cercana no tiene ningún sentido, porque es que es poquísimo. Pero aún menos las imposiciones sociales de cómo vivir esos días y todos los que vendrán después, porque como dice Alex, hay muchas idas y venidas. Por eso, no sé si con algo hay que quedarse de este podcast, es con la idea de que hay que respetar los duelos y que hacerlo debería ser, yo creo que lo más importante. Y con esto me refiero a respetar cómo los demás viven sus duelos, pero también respetarnos a nosotros mismos para ver cómo vivimos los nuestros. Claro, total. O sea, también te sientes libre para ver qué tipo de ritualidad necesitas. No lo sé, creo que es lo que decimos. Nos hemos librado mucho de la imposición religiosa a la hora de gestionar la muerte, o sea, de los tiempos que te imponía la religiosidad y de los rituales que te imponía. Pero creo que a la vez seguimos necesitando formas de nombrarla, expulsarla, pensarla. Y creo que siempre va a haber refugio en lo creativo, en la comunidad y en aquellos que seguimos aquí, ¿no? Tratando de sostener de algún modo a los vivos para que puedan sostener a sus muertos. Creo que es un poco lo que ha dicho Andrea. La muerte es para los vivos y cabe entonces hacerle hueco social, comunitario y simbólicamente para que pueda integrarse, no delegarlo afuera de la ciudad. O sea, debemos cultivar las flores y a la vez seguir alimentando a los vivos. Manual de construcción. Has escuchado Manual de Construcción, un podcast financiado por ti. De construcción. Gracias por confiar en este crowdfunding y fomentar un contenido de acceso libre. Construcción. Un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos, con el diseño sonoro de Sergio Irañeta a través de Druts. Manual de construcción.